Hola amigos, espero que estén todos bien, gracias por haber ingresado a mi canal. En esta oportunidad seguimos con los temas de cirugía, la tercera entrega del postoperatorio, ¿ok? Acá su amigo Franes Martínez. Seguimos. En cuanto a su contenido, bien, vamos a hablar sobre la clasificación postoperatoria, muy sencilla. La deambulación, porque se le manda a deambular a los pacientes, manejo del dolor, sumamente importante, ejercicios respiratorios también, estimulación de la motilidad intestinal, heridas quirúrgicas, balance hídrico, laboratorios postoperatorios o postquirúrgicos también, y la tromboflebitis. Todo esto va inmiscuido en el tema que vamos a discutir en esta oportunidad. Sigamos. El postoperatorio. Tiempo desde que el paciente cesa el acto quirúrgico hasta la recuperación del mismo. Desde que el paciente sale de la sala de operaciones a la sala de recuperación es que empieza el postoperatorio hasta que el paciente está totalmente de alta. Bien, en esto se derivan en diferentes tiempos y hay que estar alerta, hay que estar muy pendiente. Tenemos el postoperatorio inmediato, mediato y tardío. El inmediato, bien, es aquel, todo depende de las cirugías y los protocolos que se estén ejecutando en el área o en el personal de salud o en el servicio, bien. Tenemos el inmediato, que puede ir de 0 a 24 horas. El primer día es fundamental para observar las complicaciones y la evolución que pueda tener ese paciente. Como puede tardar hasta 72 horas hasta el tercer día, el inmediato. Bien, hay que estar sumamente pendiente de la evolución de ese paciente. Todo depende. Si son cirugías sencillas, entre comillas, que no son cirugías mayores, que no hubo complicaciones en el acto quirúrgico, en el intraoperatorio, bien, puede llegar hasta 24 horas. Si no, si fueron cirugías mayores, de mayor intervención, más complicadas, hay que observarlos durante mucho más tiempo, eh, de manera cercana, o sea, dentro del hospital, hasta 72 horas. ¿Cuáles son estas complicaciones? Principalmente son hemorragias. Las hemorragias son sumamente importantes dentro de estos fiebre, que no orine, dolor, que no desaparezca, vigilar gastos, ¿ok? Gasto urinario, que esté orinando bien. Bien, luego tenemos el mediato. El mediato son aquellos que pasan de las 24 o 72 horas, dependiendo del inmediato. Ya lo vamos a decir, depende de esto. Cuando termina el inmediato, viene el tiempo postoperatorio mediato, ¿ok? 24 o 72 horas hasta los 7 días. A los 7 días se acaba el mediato, donde aquí podemos observar también fiebre. Bien, eh, esto es infección del sitio operatorio. Bien, ok, donde se hizo la cirugía, allí hubo una infección. A diferencia cuando hay una infección generalizada que localizada. Función intestinal, ok, que los intestinos estén funcionando correctamente, haya una buena dieta, bien, y el paciente esté orinando correctamente, también que no se observe sangre en la orina, el paciente esté respirando bien. Todas esas funciones son sumamente importantes. Luego tenemos el tardío. El tardío es posterior de los 7 días, hasta 30 días o hasta más. En esto hay que observar el tiempo, la cicatrización y la evolución del paciente. Que haya buena cicatrización en las incisiones que se realizaron en el paciente. Sumamente importante esta información. Luego tenemos el tiempo desde que el paciente es extubado hasta la sala de recuperación, sumamente importante. Es parte del inmediato, donde este es llevado a la sala de recuperación. Traslado del paciente, ¿bien? Ok, este traslado del paciente depende de las circunstancias, depende de las cirugías que se tengan, se esté realizando, el paciente se le va a trasladar en una camilla y en diferentes tipos de posiciones. Bien, tenemos principalmente que no se le debe colocar almohadas a los pacientes.
porque si se le colocó anestesia raquídea, lo que va a hacer un aumento de la presión cervical y va a tener un dolor de cabeza insoportable. En las salas de operaciones ahí generalmente hace mucho frío, así que hay que abrigar bien al paciente, no tanto al punto de que vaya a estar sudando, pero sí debe estar bien abrigado y debe rotarle la cabeza para evitar que si todavía tiene los efectos de la anestesia, que el paciente no se ahogue con su propia saliva. Hay que rotarle la cabeza hacia laterales. Posiciones frecuentes, bien. Estas posiciones son frecuentes en los pacientes que se les coloca en posición de Fowler. Bien, así semisentado. También en posición sin, que es posición lateralizada. Bien. Y en posición antichoque, que no es más que el tren del embudo. Bien. Seguimos. El monitoreo. El paciente debe monitorearse continuamente desde el preoperatorio hasta el postoperatorio inmediato. Debe hacerlo. Completamente debe saber sus signos vitales y cómo se comporta el paciente y cómo va evolucionando. Tenemos el monitoreo básico, bien, signos vitales, respiración, pulso, frecuencia cardíaca, temperatura, entre otras. Pero también el electrocardiograma continuo, que se le haga el electro al paciente, signos específicos físicos específicos de vigilancia, como cuáles: edema, cianosis, arritmia, presión compartimental. Esto por lo general duele mucho, ¿no? Entonces el paciente eh, lo manifiesta que le duele. Sangrados, entre otros. Bien, son signos muy visibles que uno debe estar pendiente. Por lo menos el edema, a veces el paciente lo pasa desapercibido, pero el médico no tiene que saberlo. La cianosis a veces también pasa desapercibida, tiene que estarlo pendiente. Las arritmias cardíacas, los pacientes por lo generalmente lo manifiestan taquicardias, pero para eso está el electrocardiograma continuo. Bien, sangrados también, entre otras cosas, manchado, eh, fiebre, que le pica algún área en especial, por lo menos en las heridas que se hacen en quirófano, a veces cuando empiezan a hacer su proceso de infección, empiezan a visualizarse los signos de flogosis, tiende a tener prurito, tener comezón, picazón en esa área. Eso puede ser un signo de infección también. Monitoreo especial, ¿ok? Aquí vamos con la especial, que es presión venosa central, donde algún paciente tiene alguna vía central. Hay que tenerla bien vigilada. Si baja, si desciende demasiado, sube mucho, ¿ok? Si baja, aumenta la presión venosa. Presión arterial invasiva, también sumamente importante. Tenemos la saturación venosa yugular, bien, y la saturación venosa pulmonar. Todo esto son parámetros específicos, puntuales para cirugías especiales. Y la capnografía, que es no es más que el registro de la saturación de oxígeno en sangre. Seguimos. Posteriormente tenemos los cuidados generales, los líquidos, bien, una buena hidratación. Aquí el paciente debemos saber cómo está hidratado y si le falta o si está sobrehidratado. Como ya les he dicho, depende del tipo de cirugía, se le va a colocar hidratación en las órdenes médicas postoperatorias, pero a veces ni siquiera es necesario. Cuidados cardiorrespiratorios. Bien, aquellos cuidados que se le debe tener en cuenta a los pacientes que son operados por alguna cirugía cardíaca o alguna cirugía respiratoria. Esto va de la mano junto con los líquidos, porque en la mayoría de los pacientes cardiópatas o renales también hay que tener un cuidado excesivo en cuanto a los líquidos administrados, porque estos pacientes por lo general tienden a retener los líquidos corporales. Sondas nasogástricas, si las tiene colocadas, hay que mantenerlas, hay que estar pendientes de que no se salgan y que estén en el sitio, ¿bien? Porque a veces tienden a ir hacia pulmones y no hacia esófago, hacia tráquea y no hacia esófago. Estimulación de motilidad intestinal. Esto es sumamente importante. Aquellos pacientes que posterior de la cirugía pueden caminar, más que todo por las cirugías abdominales, intestinales, aquellas pacientes que estuvieron embarazadas y se le hicieron cesárea, se les mandan a caminar posteriormente de la cirugía, horas después, las 6, 8 horas después, a lo que se despiertan, que se sientan con fuerza, que ya hayan comido, se les manda a caminar para que haya mejor motilidad intestinal,
Bien, eso es sumamente importante para eso, para que no haya retención de gases y no haya hilio paralítico también. Y buen tránsito intestinal. Cuidado de la herida quirúrgica, sumamente importante para evitar una infección del sistema operatorio. Bien, esto es sumamente importante, debe ser diaria, ¿ok? O si no, se le hace una buena cura con apósito también. Balance hídrico, más de lo mismo que le he dicho al principio. El balance hídrico debe hacerse su examen de laboratorio, donde se le determina si tiene sus valores hidroelectrolíticos adecuados. Cateterización de la vejiga, disculpe. Esta se lo puede hacer a los pacientes que necesitan alguna sonda vesical donde se le canaliza esta misma, ¿ok? Ya vamos terminando, ¿ok? Tenemos cuidado de la herida quirúrgica, ¿ve? Aquí esto es depende. Esto depende del tipo de cirugía, bien, y del cómo fue la intervención y si hubo una complicación. De per se, hay tipos de heridas que independientemente que no hubiese ningún tipo de complicaciones en la cirugía, se clasifican en heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas o sucias. Aquellas heridas limpias son aquellas que no están contaminadas por patógenos internos, ¿ok? Alguna vesícula, las vesículas, no, perdón, apéndice. Las apéndices son consideradas como cirugías limpias, que ni siquiera se necesitan antibióticos profilácticos ni antibióticos postoperatorios. Tenemos las heridas limpias contaminadas, que son vías respiratorias, digestivas o genitourinarias. Aquellas cirugías que se realizan en estas áreas tienden a ser más propensas a ser contaminadas. Entonces hay que tener las precauciones tanto preoperatorias y posoperatorias. Bien, tenemos las contaminadas, son aquellas que son realizadas en estas áreas respiratorias, genitourinarias y digestivas, pero además hubo salida de contenido de todas estas áreas. Bien, hubo salida de contenido de la vejiga, bien, y entonces hubo salida de, de la orina hacia cavidad. Entonces eso también es sumamente importante. Por lo general estos líquidos no son tan contaminantes, pero aún así tienen su carga bacteriana que están afectando a otras áreas, a otras estructuras y deben ser atendidas. Bien, y posteriormente debe ser cubierta con los antibióticos adecuados. Y las heridas sucias son aquellas que se hicieron intervenciones en estas áreas, hubo alguna perforación y además el contenido de estas estaba purulento y contaminó estructuras aledañas o adyacentes. Entonces, sumamente importante esta clasificación para poder hacer los protocolos adecuados en cada una de ellas. Y el abordaje y el cubrimiento del antibiótico. Sigamos. Ok, tenemos acá las órdenes médicas postoperatorias. Intenté abarcar lo mayor posible, ok, porque ya que depende del área, depende del servicio, depende del hospital, varía mucho esto, pero esto es lo básico. Primeramente, pasar a la sala de recuperación hemodinámica. A los pacientes hay que mantenerlos allí después de una cirugía y observar los signos vitales y cómo se va recuperando y cómo va despertando eh, después de la administración o después de los efectos de la anestesia. ¿Ok? Dieta absoluta, los pacientes no pueden comer porque estos pacientes, como estuvieron anestesiados, todavía hay lentitud y todavía el sistema nervioso no ha despertado en su totalidad y la motilidad intestinal tampoco, entonces puede hacer broncoespasmos. Entonces no debe comer hasta posteriormente haber salido de la sala de recuperación y hasta que el anestesiólogo pueda dar la orden que pueda comer, que se encuentre bien el paciente, que se encuentre atento y no somnoliento o no, no vulnerado. Seguimos con la hidratación parenteral. Como ya le he dicho, según la hidratación, según la cirugía, los pacientes pueden tener desde un mínimo de 100 cc
hasta 3000 cc. Todo depende. En cuanto a esto le puse algo básico, entre 500 o 1000, que es lo que generalmente se maneja. A veces ni siquiera los cumple. De solución fisiológica 0,9% por vía endovenosa estar. Bien. Luego tenemos los medicamentos. En cuanto a los antibióticos, eso va a depender, como ya le he dicho, demasiado. Por eso es que no le coloqué uno exactamente. ¿Qué antibiótico cubre a la cirugía que están haciendo? Bien, sumamente importante. Tenemos el manejo del dolor. Tenemos el ketoprofen, que son 100 miligramos vía endovenoso cada 8 horas. Bien. O si hay demasiado dolor, un tramal de 100 miligramos vía endovenosa cada 12 horas, ¿ok? Con dolor demasiado fuerte. Todo depende. Tenemos la dipirona si hay fiebre, si hay temperatura mayor a 38,5 grados centígrados, ¿ok? Viene presentación de ampollas de 1 gramo, vía endovenosa cada 8 horas. El omeprazol para protector gástrico, 40 miligramos endovenosa vía orden día, una vez al día. Y muchos cirujanos, que es el deber ser, debe haber un anticoagulante que prevenga las trombosis. Tenemos Leclexane de 40 miligramos vía subcutánea una vez al día. Aquellos pacientes que tengan anemia, ¿okay? Se les debe indicar los concentrados globulares con una hemoglobina menor de 7, O aquellos pacientes que tuvieron una gran pérdida sanguínea, también hay que cumplir concentrados globulares. Posterior a la cirugía, administrar hierro a la cirugía o también de los concentrados, administrar hierro endovenoso, una ampolla más 300 cc de solución interdiaria por 4 dosis. Ya de ácido fólico, una ampolla endovenosa también, más 500 cc de solución fisiológica una vez al día. Ahora, aquí me faltó algo. Antes de colocar los concentrados globulares, hay que colocarle una dosis de hidrocortisona de 500 miligramos, diluido en 20 cc y colocarlo endovenosamente. Después de la cirugía, depende de la cirugía, como ya les he dicho, se le indica órdenes de rayos X acto quirúrgico. Se le deben realizar los laboratorios básicos reglamentarios, hematología completa, la química sanguínea, función renal, etc. Control de signos vitales, fundamentales, siempre hay que mantenerlos en vigilancia, cuidados propios de enfermería, bien, en lo que son la limpieza, el área o cambiar aquellas instrumentales que puedan contaminarse, estar pendiente de eso le corresponde a la enfermera, y avisar alguna eventualidad. Ok, hay que abarque todo lo que pueda. En cuanto al postoperatorio inmediato, sigue su observación o su evolución en la sala de hospitalización. Aquellos también de la cirugía, la sala de recuperación, de una vez se le da el alta para que pueda ir a su casa, pero debe ir a consulta para seguir observándola en las evoluciones. Todo depende del tipo de cirugía que tenga, pero por lo general están en sala de hospitalización para seguir con su observación y recuperación. Luego tenemos el postoperatorio tardío. Por lo general estos pacientes son dados de alta y siguen sus postoperatorios en el hogar y se les manda a la consulta médica especializada donde se le evalúa cómo sigue, cómo está la evolución del paciente junto con sus heridas y si la cirugía fue un éxito. Sumamente importante, muchachos. La cirugía pudo haber salido bien, pudo no haber ningún tipo de complicaciones, pero la única forma de saber que la cirugía fue totalmente un éxito son eh, en el postoperatorio. Es en el postoperatorio, porque si en el postoperatorio ocurren algunas complicaciones, hay una gran posibilidad de que pudo haber sido un mal manejo o de alguna manera algo faltó en el intraoperatorio. Bien, entonces, bueno muchachos, ya terminamos en cuanto a los temas de cirugía, en cuanto a quirófano, ¿no? Del preoperatorio, del intraoperatorio y del postoperatorio. Todos hacen juntos el perioperatorio. Entonces, aquí está la bibliografía, lo que utilicé en redes sociales, por Frank Martínez. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube y like, por favor, me ayudaría muchísimo con eso. Bendiciones y nos vemos en otra entrega.